codo a codo con el mejor equipo de los últimos 50 años para lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero, pobreza cero. Vamos a estar igual, pero un poco mejor. Vamos rumbo a parecernos a Venezuela. Queremos vivir en un país normal. Vamos a aplicar el sentido común. Todo eso que escuché en estos años, nada hablan de las medidas de política económica. Claro, directamente de ahí se van a hablar de corrupción, que se robaron un PBI. Y la corrupción nada tiene que ver con las medidas de política económica. Hagamos números rápidamente. Austral Construcciones facturó en 10 años 1.600 millones de dólares. Y el PBI de un año de la República Argentina es de 500.000 millones de dólares. O sea, todo lo que facturó, y supongamos que es toda corrupción, Austral Construcciones representa en un año del PBI el 0,1%. O sea, con eso no quiero decir que apoyo la corrupción. Claro que repudio la corrupción. Lo que sí digo, que la corrupción nada tiene que ver con las medidas de política económica. Nada. Ahora, cuando vos devaluás, cuando vos aplicás tarifazos, cuando vos subís los precios, cuando generás despidos, cuando querés flexibilizar a los trabajadores y con una triple modificación legislativa entre gallos y medianoche, cerrando el año, pacto fiscal, reforma tributaria, reforma previsional, haciendo que los ricos no paguen impuestos o paguen menos impuestos y que ese costo de que los ricos paguen menos impuestos los tengan que sustentar, los tengan que pagar los jubilados, los combatientes de Malvinas y los chicos más pobres de la República Argentina. Ahí sí estás tomando medidas de política económica que afectan a toda la sociedad y que son regresivas. Claro, y nada tiene que ver con la corrupción. Austral Construcciones en su facturación de 10 años no llega a representar el 0,1% del PBI de 500.000 millones de dólares. Ahora, sacarle a los jubilados, sacarle a los chicos más pobres de la República Argentina, a los excombatientes de Malvinas, que son los pobres en la guerra defendiendo los intereses de los ricos, eso representa más de 6 puntos del PBI. 6 puntos del PBI. Por eso yo digo que vamos a estar mejor, que vamos a tener sentido común, que no nos vamos a parecer a Venezuela. Nada te estaban diciendo de las medidas de política económica que se están aplicando. Y otro tema más, el endeudamiento externo para ajustar los desequilibrios internos. Claro que entran muchos dólares, pero lamentablemente, entre la fuga de capitales, las importaciones y el turismo exterior de los que tienen mucho dinero, se van más dólares de lo que entran. Sí, nos estamos endeudando en estos 2 años en 100.000 millones de dólares para comparar con el año 2001, que entramos en default por 85.000 millones de dólares, o sea, estamos 15.000 pasados en 2 años, por ese endeudamiento que ingresan muchos dólares, pero lamentablemente salen más de los que entran. ¿Quién se lleva esos dólares? Y en el año 82, en el año 1989 y en el año 2001 entramos en crisis por las mismas causas.
Integral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. Claro, Juan Pablo, ¿sabés que la gente mezcla la corrupción con medidas de política económica que no tienen nada que ver? Y sí, 1.600 millones de dólares que facturó Austral Construcciones en 10 años es un montón de guita para una persona. Pero si lo comparás con el PBI, 500.000 millones de dólares, no es un ínfimo porcentaje. No respaldo, repudio la corrupción, que vayan presos, pero no nos dejemos llevar porque nos íbamos a parecer a Venezuela, sentido común, vamos a estar igual pero un poco mejor, y nada dicen de medidas de política económica, y después te aplican tarifazo, ajuste, devaluación, que esas sí son medidas que repercuten más fuertemente en el PBI de un año de la República Argentina, o la flexibilización laboral, o el desempleo. Claro que la caída de salarios afecta en 2 o 3 puntos del PBI, y eso es muy importante. O sea, la corrupción no tiene nada que ver. Juan Pablo, tenemos dónde se puede comunicar la gente para mandar mensajes y opinión. Bien, ¿cómo está, Juan? Como todas las semanas decimos, la gente se puede comunicar al 50 51 22 22. Puede dejar su mensaje de texto de voz y lo pasamos acá, como siempre, en modelo local. Ya sabés, 50 51 22 22. Si estás en el interior, agregale el número 11, comunicate. Tu mensaje lo vamos a leer al aire. Para mí es muy importante saber lo que opinás, saber lo que pensás. Nosotros lo vamos a leer como lo vamos. Acá en este caso vamos a escuchar un par de mensajes. A ver, Juan Pablo. Así es, tenemos muchos mensajes, tenemos algunos audios porque lo podemos escuchar ahora. Son las 14:34, mi nombre es Enrique, soy de Tigre, y quería decir que al señor que está hablando ahora, que evidentemente es un pobre bestia, que primero estudie, hable, sepa decir las cosas, lea historia y después se ponga al frente de un micrófono. Es un animal. Soy Benedicto Justosi de la ciudad del Talar, docente jubilado con 48 años de aporte y tuve que renunciar a 22 años de aporte. Yo nunca creí en la economía como una productividad en sí mismo. La semilla en la estantería no produce. Si yo la semilla la entierro en el campo y trabajo, ahí hay productividad. De chico sufrieron mis padres el desastre que fue ONAPRI. Me gustaría que aclaren cuál es el aporte de los economistas a un país. La producción, el trabajo, la siembra, la cosecha es algo racional. Solamente el análisis económico y de ahí sacar ventajas nunca lo entendí. Gracias. Somos muy democráticos, escuchamos a todos. Claro que está bueno que la gente opine 50, 51, 22, 22 como Enrique y Vicente. Sí, yo lo que le puedo decir a Enrique es, no sé si sacarle dinero a los jubilados para que los ricos no paguen impuestos, que el dinero que tomamos en deuda se vaya en fuga de capitales, o que los más poderosos o los más ricos puedan pagarse sus vacaciones en el exterior, o que puedan importar bienes. Yo, más allá de que no considero que sepa todo, sé que me falta mucho por aprender, pero a mí me gustaría que Enrique, lejos de insultarme, que me diga puntualmente qué es lo que no ve de las medidas de política económica, cómo afectan a los más vulnerables cuando le sacás beneficios, y cómo le das beneficios a los más ricos cuando le dejás de cobrar impuestos en el caso de retenciones, bienes personales. Por ahí Enrique me puede aclarar eso, lejos de insultarnos. Pongo su mensaje porque somos democráticos. Ahora, con respecto a Vicente, hay que estudiar para saber economía, y la economía habla de administrar recursos y bienes, y es una función del Estado. El Estado es el que administra recursos y bienes, generando, digamos, mejor bienestar para todos los ciudadanos por igual. Ahora, Argentina es un país riquísimo en recursos naturales. Es uno de los países más ricos del mundo, con 3 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos todas las estaciones, podemos producir todo tipo de recursos naturales, alimentos para 400 millones de habitantes, de personas. Ahora, toda esa riqueza, ¿se la damos a los ricos o a los exportadores de alimentos, que son empresas que ni siquiera son argentinas, son transnacionales, empresas internacionales que no pagan retenciones, o la distribuimos en la sociedad, en la gente que necesita, en los jubilados que trabajaron
años anteriores, en los trabajadores que ganen mejor para mejorar el consumo, generar mejor economía, mayor consumo, para que haya más economía interna, más el almacenero venda más, el peluquero corte más pelo, para que haya una mejor economía sustentable. Bueno, esa es la función de un economista, no solamente hablar o generar una tendencia. Yo creo que los economistas hacemos un bien en la República Argentina y tratamos de explicar. Insisto, somos democráticos y ponemos estos mensajes por eso. Vicente y Enrique, por favor, sin insultar, estaría bueno que sean puntuales. Si defienden a los ricos porque les damos beneficios y están en contra de los sectores más vulnerables, como los jubilados, los combatientes de Malvinas que defendieron los intereses de los ricos siendo pobres y hoy no le damos beneficios, o los chicos más pobres que le damos una asignación que era ínfima, pero se la empeoramos. Bueno, si son puntuales, acepto y los ponemos al aire. Sigamos escuchando mensajes. Así es, Juan, mucha gente participando en Modelo Local. Te paso ahora a leer algunos mensajes de nuestros televidentes. Hola, es la primera vez que veo el programa. Los felicito y a quienes piensan que chamullás, les pregunto dónde viven. Acabo de quedarme sin trabajo, con un hijo, 2 operaciones del corazón y sin ayuda de nadie. Solo estuve así de mal en el año 2001, nos dice Zulma de San Martín. Muy bueno el informe, quedan pocos espacios no hegemónicos, dice Laura de San Isidro. Impecable como siempre, soy contador, tengo una maestría en agronegocios y un curso de posgrado en negociación. Todo en mi amada UBA. Me gusta mucho. ¿El nombre del mensaje ese? Es Martín de San Isidro nos manda el mensaje. Para Enrique y para Vicente. Muchos televidentes intelectuales apoyan lo que decimos. No quiero, tampoco me la sé toda, ¿no? No quiero ser soberbio y pensar que sé todo. Pero realmente nosotros no inventamos las mediciones, no inventamos las medidas de política económica. Solamente las exponemos y decimos cómo afectan a una clase social y a otra. Sigamos con los mensajes. Bien, tenemos una pregunta que dice: buenas noches, Enrique. Te hago una consulta. ¿Se va a disparar el dólar en enero o febrero? Porque me voy a Uruguay. Veo tu programa siempre, gracias. Hugo de Martínez pregunta. Me parece que Hugo ya sabe que se está disparando. Hay una inestabilidad. Porque, lo decíamos recién, Argentina se endeudó en 100.000 millones de dólares en 2 años, pero se están yendo más dólares de los que entran. Imagínate la cantidad de dólares que se van. Algunos quedan en las reservas que aumentaron un poquito. Había en el 2015 35.000 millones de dólares, ahora hay 50.000. Y claro, dicen, sí, aumentamos, subieron las reservas, pero se fueron muchos dólares. Y eso genera presión. Y tenés las LEVAD con una tasa de interés elevadísimas. Bueno, seguramente el dólar a 19, a 20 siga siendo barato. Si le aplicás la inflación del año 2017, tendríamos un dólar prácticamente 23 pesos. A ver, sigamos. Bien, Juan, gracias por acercarme a la economía. Sinceramente confío en este gobierno, pero las medidas que están tomando no son las mejores y afectan al sector que más produce. Román de San Fernando dice: hola, la verdad que no entiendo mucho de política. Lo único que sé es que la reforma laboral y previsional no se pueden hacer, dice Mabel de Zona Norte. No puedo creer que haya jubilados que estén a favor que les bajen aún más las jubilaciones. Mauro de José León Suárez. Es una transferencia de recursos de la clase baja hacia la burguesía más grande que jamás vi en mis 40 años. Juan Cruz de San Martín nos dice. Ahí está, Juan Cruz tiene razón. Lo que hablamos, lo que decimos siempre, y se lo digo a Vicente y Enrique, esto es una transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables a los sectores más ricos. Solamente hay que analizar las medidas. Hay que analizar las medidas. Le sacás impuestos a los poderosos y le sacás beneficios a los más vulnerables. Es una transferencia de recursos, por favor. No estoy inventando nada, es la realidad. Sigamos. Una pena que tanta gente no entienda de estas cuestiones, aún siendo tan claras. Abrazo, Martín de San Isidro. Buenas tardes. Que el pueblo deje de creer la mentira y acepte el engaño. Javier de Vicente López. ¿Sos el único periodista del canal que dice la verdad? Ernesto de Martínez nos manda el mensaje. ¿Es verdad que el dólar subirá a 22 pesos? ¿Qué pasará en los bancos cuando el Estado no pueda pagar intereses? Juan de San Fernando pregunta. Juan, claramente cuando el Estado no pueda pagar, el dólar suba mucho, no nos presten más dinero porque suba la tasa de interés a nivel mundial, seguramente nos va a pasar como pasó en 1982, como pasó en 1989 y como lamentablemente pasó en el 2001. Ojalá
Ojalá nunca suceda eso, pero lamentablemente, con una tasa de interés tan elevada en Levax, con tanto endeudamiento y con la fuga de capitales, con la fuga de dólares, es muy probable que el rumbo sea ese. Juan, lamento mucho darte esta información y el dólar a 22 pesos sigue siendo barato. A ver, más mensajes. Hola, en Martínez escuché en varios lados que habrá corralito. Patricia de Martínez nos comenta. Bueno, Juan Pablo, vamos a arrancar con el programa. Bien, no seamos más pesimistas. Arranquemos con la realidad. Se conoció en estos días, Juan Pablo, que va a aumentar el transporte, va a aumentar el bondi, vamos a tener que ir a Gamba. Ahora, ¿cuál es la realidad del aumento del transporte? Cuando vos subsidiás el transporte de pasajeros, es como que le estás dando salario indirecto a la gente, al trabajador le estás dando salario. Si vos quitás subsidios y aumentás el transporte, le estás sacando salario a la gente, le estás sacando parte de su ingreso. Esa es la realidad del aumento del transporte. Ahora, ¿quién toma el bondi? ¿Quién viaja en bondi? No son los ricos, son los laburantes, los trabajadores, los mismos jubilados. Juan Pablo, esa es la realidad. Bueno, describime la imagen, ahí tenés la imagen y contame cómo fue el aumento. Así es, Juan, como vos decís, cuando hablamos de transporte público, hablamos de la clase trabajadora, de los que menos tienen. ¿Qué pasó con el boleto mínimo en los últimos años? Entre el año 2000 y 2003, o sea, en 13 años, podemos decir que el boleto mínimo aumentó un 200%, pero solamente en el año 2006, 2016, aumentó un 100% y ahora se habla de nuevos aumentos. Ahora, claramente, cuando vos hablabas que en los últimos años aumentó un 200%, la inflación en esos años fue del 900%. O sea que aumentó mucho menos que el resto de los bienes de la economía. Y como te decía antes, vos cuando aumentás de menos, le estás dando salario indirecto. ¿Y quiénes toman el bondi? Los laburantes. Le estás dando salario indirecto a la clase trabajadora argentina. Sí que es barato el bondi, pero el salario también es barato. El argentino gana muy poco, el promedio de la población argentina gana 12.000 pesos. A ver, sigamos recorriendo la placa y de cuánta guita estamos hablando. Así es, Juan, como vos dijiste, si bien hubo inflación, este subsidio creció todos los años y como decís, este subsidio de alguna manera incrementa el salario de los trabajadores. En el año 2005 el subsidio era de 1.000 millones de pesos anuales y llegó al año 2016 con 66.000 millones de pesos en subsidios. Juan Pablo, le sacamos hace unos días atrás 100.000 millones de pesos a los jubilados, a los combatientes de Malvinas y a los chicos más pobres de la República Argentina. Y ahora le vamos a sacar 66.000 millones de pesos a los laburantes. A ver, Enrique y Vicente, muchachos, si ustedes no ven esto, no entiendo cómo no lo ven. Le sacamos 100.000 millones de pesos a los jubilados, de 66.000 millones, 166.000 millones de pesos a la clase trabajadora y a los jubilados. Bueno, sin ir más lejos, una de las promesas de medidas de política económica era que ningún trabajador en la República Argentina iba a pagar impuestos a las ganancias. En el año 2015, 1.200.000 trabajadores pagaban impuestos a las ganancias. Trabajadores, el que cobra salario, el laburante. Por ahí que gana unos mangos más porque es impuesto a las ganancias, pero era 1.200.000. En el año 2017 terminaron pagando ganancias 2 millones de trabajadores. Y a mí me dijiste que no iba a pagar nadie. Bueno, pagaron menos, pero pagaron ganancias 2 millones de trabajadores. Claro que hay modificaciones respecto al sueldo. A ver, Juan Pablo, ¿cómo son? Bien, Juan, volvemos a hablar de nuestro trabajador, que sigue triste, ¿no? En este caso lo tenemos con traje porque esta medida, que si bien es positiva, beneficia solamente al 10% más rico de la población. Para los solteros que antes ganaban 23.300 y pagaban ganancias, ahora este mínimo se trasladó, se aumentó y pasó a ser de 30.000 pesos. En el caso de 2 adultos y 2 menores, una familia tipo, el aumento pasó de 30.600 a 39.500 para pagar ganancias. Bueno, claramente, Juan Pablo, es una medida que no se cumplió. Por eso te decía, no vamos a parecer a Venezuela, vamos a estar igual un poco mejor. Sentido común. Claro, nadie te decía lo que realmente iba a pasar. ¿Por qué? Porque este trabajador que sigue pagando ganancias, le aumentaste la luz, le aumentaste el gas, le aumentaste la nafta, le aumentaste todo lo que lo rodea. La vida le sale mucho más cara y encima sigue pagando impuestos a las ganancias. Nos queda muy poco tiempo, Juan Pablo. El dólar está aumentando. Claro, claramente cuando aumenta el dólar, cuando en una economía que vos dolarizaste,
todo, porque dolarizaste las tarifas de servicios públicos, dolarizaste la nafta. Si el dólar pasa de 17,50 a 18,50, a 19 o a 20, va a arrastrar todos los precios de la economía. Claro que parece ser que la inflación también era un latiguillo de campaña como el de pobreza cero. Rápidamente, ahí pongo en imagen un resumen de los 2 años del presidente Mauricio Macri respecto a inflación, empleo y pobreza. A ver, contame algo. Así es, los 3 caballitos de batalla del gobierno. Bueno, el gobierno había dicho que iba a combatir la inflación. Salimos del año 2015 con una inflación promedio del 1,7-2%. Después de todas las medidas de evaluación, liberación de mercados, tuvimos una inflación de 42% en el año 2016 y volvimos a niveles del año 2015, ¿no? Inflación de 1,7-2% mensual. Respecto al empleo privado, el gobierno dice que aumentó el empleo, pero podemos ver que desde el año 2015 cayó el datos empleo oficiales, privado. datos oficiales, datos del CIPA, el Ministerio de Trabajo. Que se pueden encontrar en internet. Cayó en 26.158. Estamos abajo todavía en 26.000 puestos de trabajo. Exactamente. Ahora, ahí la última imagen es pobreza cero. Claro que tenemos 3 de 10 argentinos son pobres. Pero en el año 2003, 6 de 10 argentinos eran pobres. Y realmente la pobreza descendió. Es una deuda importantísima. Pero con todas estas medidas de ajuste que está llevando este gobierno, entre sacarle a los más vulnerables y darles a los ricos, no creo que llevemos el rumbo de pobreza cero. Y lo tenemos que decir porque es la realidad. Bueno, Juan Pablo, no nos queda mucho más tiempo. Hacemos una pausa y ya vamos a estar cerrando Modelo Local. Vamos a una pausa. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla. Lo ven por las cámaras y te mandan un patrullero. Te asombrás porque sí, un control acá que hace, no, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora. Ruta, puertos, puentes, energía, vivienda, cloaca, agua corriente, jardines de infantes. ¿Para qué? Para que un chico que nace en Santiago tenga las mismas oportunidades que cualquiera que nazca en cualquier lugar de Latinoamérica. Y como es una costumbre todas las semanas en Modelo Local, antes de despedirnos, déjenme que les cuente que hoy vamos a hablar de manía. Y cuando hablamos de manía, hacemos referencia a una conducta obsesiva. Y cada uno sabe si lo es y cuánto. Y lo cierto es que el estado maniático va más allá de ese rasgo, como les decía antes, obsesivo. Y se refiere a picos de euforia, que en caso de ser extremos, puede generar conductas compulsivas e incontrolables. ¿Cuál es el límite de nuestro fanatismo? ¿Cuál es el límite de nuestras pasiones? Cuando algo no me da pudor, avanzo sin límite. ¿Quiere decir que estoy seguro de lo que soy? ¿Quiere decir que estoy seguro de lo que estoy haciendo? Y tal vez preguntarse sea un buen ejercicio y ayude a encontrar dónde realmente deseamos estar. Y eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden lo que les digo siempre. Tengan la edad que tengan,
la única forma de cambiar sus vidas es estudiando. Soy Juan Enrique, nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de este canal.